Ahí está, Lucrecia se está tomando un té. Teresa está re con frío, está re contra abrigada. Estoy trabajando, profe. Así que si por ahí escucha vocecita de la señora que cuido. Y bueno, sentada ahí en la charla, que mire que no le va a venir mal. Joana está por tomar un té con la abuela. Con la abuela, y bueno. Yo cuando daba... Con Janina la cuidamos las dos, profe. Qué bien, muy bien. A mí me toca los fines de semana. Chao, tiempo, así nomás. Bueno, mirá, ahí están con el mate, ¿estamos con el picnic virtual o no estamos con el picnic virtual? Bueno, ¿Cuántos chicos son? Son algo así como 34 que no pudieron entrar. ¿Dónde anda Carolina, que se quejaba que no podía entrar hoy? ¿Dónde está? Me robaron todo. ¿Dónde anda el alocazo que mandaba mensaje y caritas que no podía entrar? Estaba en un ataque. Vanessa, ¿vos no estabas en la anterior clase? Ingresé tarde, profe. Ah. Ingresé 15 minutos antes de que termine. Ah. Yo traje los sanguchitos de miga. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno, hoy último día de clase, así que bueno, vamos a dar 3 bellos temas. Están relacionados uno con el otro, así que bueno, después les voy a pasar el video, los PowerPoint, así que no me los estén pidiendo cada rato. Y bueno, en las vacaciones lo van a poder leer, practicar. También los que tengan que sacar materias, porque en realidad vacaciones que no son vacaciones porque hay que rendir. Así que bueno, se estarán preparando, me imagino, para las mesas de enfermería básica, los que le quedaron y eso, ¿no? Para colgarnos otra vez con básica, profe. Ay, pónganle onda, che. Si no, no pueden seguir en esta. Pónganle onda. Si no, no van a poder rendir a fin de año con nosotros, que nuestras mesas son especiales y espectaculares. Bueno, acá les voy a hablar. Ay, no veo el tema. Se me fue el tema. Aparato digestivo. Del aparato digestivo y endocrino. Agarrate, Catalina, con la Luján, no me pregunta. Ah, guarda que está acá escuchando Cristian León. Chao. Sí. Luján ya no me conoce, ni si se acuerda de mí. Y encima está con cámara apagada. Ajá. Estoy acá en el oculista, por eso no puedo aprender. No se vale estar en clase acostado, ¿no? No, está en el oculista. ¿Viste? Ah, oculista. En lo oscurito, entendí. Yo voy a tener que ir al del oído. La otra, no sé si se quemó, se está riendo ahí. Lo que pasa es que hoy anduve toda la mañana trabajando con doble cofia y los barbijos, esos los N95, te hacen doler las orejas. Ya estoy quedando como Dumbo porque se me están saliendo mis bellas orejitas para afuera y de tanto taparlo ya... ¿Qué? Le gritaba al otro. Me dice, no me grité, que estoy al lado. Bueno, arrancamos. Vamos a hablar del aparato digestivo. Para esto necesitamos realizar una valoración para saber cuánto es el dolor que presenta nuestro paciente en la escala del dolor, ¿no es cierto?, del 1 al 10, que nos refiera. Si nuestro paciente nos dice que le duele un 20, no tenemos que poner en duda su objetividad, sino que evaluar el por qué le duele, ¿sí? Alguien de las chicas que vaya tomando la asistencia, por favor. En cuanto a las sensaciones, la sensación puede ser una sensación de ardor. Muchas veces esta sensación de ardor se da por lo general por la mañana o por la noche, a último momento del día. En cuanto a la relación de los alimentos con el dolor, ustedes pueden llegar a ingerir ciertos alimentos que pueden ser picantes y esto les produce un ardor o un malestar. Y dificultad para masticar o tragar, como hablábamos con el otro grupo hoy, hay gente que por ahí se corta unos socotrocos de carne y se lo manda, que uno lo primero que dice es, se va a ahogar, y muchas veces ese mismo pedazo de carne que se cortan grande, se lo tragan. Imagínense pasando eso por el tracto digestivo, el dolor que les produce, porque va raspando todo eso. Eso en el mejor de los casos, que pase directo al estómago y que no se vaya hacia pulmón y se broncoaspire.
Dificultades, bueno, como decíamos, para masticar o tragar, que puede ser relacionado con que tiene llagas en la boca, con que le faltan piezas dentarias, las náuseas, los vómitos, las regurgitaciones, una dieta que no sea la habitual o la adecuada, comer mucha fritura, muchas cosas chatarras, por así decirle, que tenga problemas previos con el tracto digestivo, ¿sí? Que sea una persona que en su momento sufrió del estómago, supo que tenía que cuidarse, hace un tiempo el tratamiento, lo deja y vuelve a caer en la misma. En cuanto a la evacuación de los intestinos, eso sería un mito, ¿sí? No tiene mucho que ver con el tema digestivo, pero muchas veces la persona que tiene estreñimiento, que pasa muchos días sin ir de cuerpo, se va a sentir con esa sensación de pesadez, de que le pesa el estómago, de que se siente inflado, más gordito, y que no puede comer mucho porque siente que la comida le aprieta y que le sube. Entonces, estaría por verse eso. Bueno, como les decía, problemas digestivos previos y pasamos a la otra, porque se repite 2 veces. La valoración de la persona con el abdomen clínico o quirúrgico se define el abdomen agudo, aquella situación crítica que cursa síntomas abdominales y que son graves y que requieren tratamiento médico quirúrgico urgente. El motivo más frecuente se da en los jóvenes y en los adultos, jóvenes entre 40 y 45 años, y pueden ser debido a múltiples causas. Una de las causas que puede ser de resolución quirúrgica o no, es la administración de medicamentos. Dependiendo de la cantidad de medicamentos que tome la persona, lo puede llevar a producir algo a nivel abdominal y que necesite de intervención quirúrgica por tomar mucho alcohol o por comer muchas comidas fuera de lo adecuado. Las causas serían aneurisma abdominal, apendicitis, colecistitis ulcerosa, colitis ulcerosa, diverticulitis, las famosas piedras, enfermedades inflamatorias pélvicas, enfermedades de Crohn, gastritis, hemorragias digestivas, que van a ser las más comunes que van a ver cuando trabajen, que pueden ser altas o bajas, las hernias, las pancreatitis, peritonitis o las úlceras pépticas. Después, en cuanto a las causas, pasamos a lo que sería la valoración del usuario. Se debe valorar al usuario, como decíamos, según la escala del dolor, ver cuánto nos refiere el dolor, observar la posición que adopta el usuario, la posición que va a tomar siempre va a ser posición fetal, porque de esa manera no va a sentir tanto dolor y se va a sentir más tranquilo y más cómodo. Los hábitos intestinales, como son la característica, las heces, si son duras, blandas, semiblandas, líquidas, la frecuencia con que va al baño, qué color, qué característica, si tiene cirugías previas relacionadas a lo abdominal, los cambios de peso que pueden ser abruptos, muchas veces puede ser porque se viene el verano y se quiere ver 90, 60, 90, o muchas veces puede ser también porque, ¿cómo se llama? Come ciertos alimentos que le caen mal, por así decirlo, y lo que hacen estos alimentos es que pierda peso. En cuanto a la dificultad para deglutir, como decíamos hoy, por las piezas dentarias, si tiene antecedentes o no familiares, ¿no es cierto? Que en la familia todos tienen problemas que han sido operados o no. En el caso de las embarazadas cuando están más grandes, avanzado el embarazo, lo que hace el feto es empezar a presionar todos los órganos, entonces ahí vienen los problemas. Por la mayoría de las veces se les pasa a las embarazadas que si tienen piedras antes del embarazo, durante el embarazo se vuelven, ¿cómo se llama?, más propensas y entonces sufren más enfermedades. La zona tiene que ser localizada y la zona dolorosa, ver cuál es, dónde le duele, en qué parte. Para eso tenemos el cuadro acá de las 8 partes, ¿no es cierto?, donde se divide al abdomen en hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, la parte umbilical, los flancos derecho, flanco izquierdo, y la fosa ilíaca derecha e izquierda, y el hipocondrio, y hipegastrio, no veo. Cuanto a las hemorragias digestivas altas, es la lesión que se localiza sobre el ángulo del trace, que ahí si ustedes observan, va desde lo que sería el hipocondrio izquierdo
pasa por la parte umbilical y llega a lo que es la fosa ilíaca derecha. ¿El otro? Ahí ya estábamos con Hemorragia digestiva. En cuanto a las hemorragias digestivas, dijimos que había dos, hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva alta es cuando el paciente va a presentar el vómito con sangre o con hematemesis, ¿no? Hematemesis, que sería cuando vomita sangre fresca, por así decirlo. Y en cuanto a las hemorragias digestivas bajas, es cuando las heces son negras, como les dice ahí, que es la melena, que es el acúmulo de sangre que tiene en el tubo digestivo, y eso se va degradando y va saliendo a través de la materia fecal. Y eso lo que hace es empujar o arrastrar todo lo que serían las bacterias del colon. Para detectar eso, la melena, nosotros lo que hacemos como enfermero es echar una gotita de agua oxigenada arriba de eso y eso va a ser una ebullición o una espuma blanca y entonces ahí es donde vamos a decir que el paciente nuestro tiene melena, ¿sí? Porque si ustedes ven una materia fecal negra, hasta que ustedes no hagan esa prueba, no pueden saber si es o no es melena. Lo que yo les decía a los chicos del turno anterior es que la melena tiene algo característico que es el dolor, que es fuertísimo, entonces ahí es donde uno más se da cuenta. En cuanto a lo que es la hemorragia digestiva baja, es la que se origina por debajo del ángulo de Trace, que habíamos visto, ¿no es cierto? Suele manifestarse con la expulsión de heces mezclada con sangre roja y con la aparición de rectorragia o proctorragia, que es sangre fresca a través del ano, ¿sí? Es como que va haciendo un arrastre y lo va largando eso o expulsando. Las causas siempre son diverticulitis, colitis ulcerosa, enfermedades de Crohn, hemorroides, pólipos rectales, fisuras anal, neoplasias originadas en cualquier parte del tracto digestivo. La intervención de enfermería, como siempre nosotros hacemos hincapié, es brindar apoyo emocional a la persona afectada, el monitoreo constante de los signos vitales para evitar que se produzca el shock, ¿sí? Que esa persona no entre en un shock hipovolémico, se debe controlar el pulso rápidamente, ver si disminuye o no la presión arterial, si la piel está fría, sudorosa, si el paciente está hiperventilando, cuando entra en esa sensación de que le falta el aire, si se siente confuso, debilitado. Cada 15 minutos, los primeros minutos que lo tenemos al paciente con nosotros. Se debe mantener el calor corporal, porque muchas veces, como les decía, ese paciente va a estar con la piel fría, entonces hay que tratar de tenerlo bien abrigadito. Se coloca una venoclisis, acá vamos removiendo todo lo anterior dado, que yo les había dicho que se colocaba un calibre grande en lo posible, y se coloca ni bien ingresa el paciente y lo vemos en las condiciones que está, porque después si ese paciente se llega a chocar, no vamos a poder hacerle una vía periférica. Después tenemos la colocación de la sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, si así fuese indicado, lo indica el médico. El control de ingreso y egreso, todo lo que sale se registra y se anota, y la oxigenoterapia. La suspensión de la ingesta oral, si nuestro paciente está vomitando sangre, no le podemos dar de comer, así que lo vamos a tener a dieta, le vamos a colocar la sonda, esa sonda nasogástrica va a estar a débito y vamos a cuantificar de cuánto es el débito por turno. Y si es necesario anotar 2 veces en el turno, se anota. Se repone la sangre, se realiza la higiene y confort del usuario, se registran todos los procedimientos y se avisa en caso de ser necesario al médico, ¿sí? En cuanto a los sondajes, está la sonda gastrointestinales, que bueno, ahí es lo que les explicaba la vez pasada, que se mide del lóbulo de la oreja hacia la punta de la nariz, pasa por el esófago hasta llegar al estómago, ahí está la sonda, y esa sonda la vamos a utilizar para débito, ¿sí? De nuestro paciente, y que salga todo lo que tenga retenido, o alimentación. Tenemos las sondas de alimentación que se utilizan para la administración de nutrientes a través del tracto gástrico, pueden ser nasogástricas, nasointestinales, yeyunostomías o gastrostomías. Yeyuno o gastro las realiza el médico en el quirófano, ¿sí? Y hay que tener sumo cuidado porque no vaya a ser que se pase
una medicación que no corresponde por ahí y causemos un daño mayor a nuestro paciente. Está indicado en las personas con anorexia, con fracturas orofaciales, con cáncer de cabeza de cuello, con cuadros neurológicos o psiquiátricos que imposibilitan la ingesta, quemaduras extensas cuando tienen toda la vía aérea quemada, que se les quemó la casa o un vehículo. Bueno, las personas con tratamiento de quimioterapia o radioterapia. La forma de administración es por bomba, como les explicábamos los otros chicos, por bombas de infusión continua, ¿sí? Se va a pasar la alimentación, se va a colgar con un perfus y se va a poner a la cantidad de gotas que dice que tiene que pasar esa alimentación. Por intermitente o gravedad, o bagage, que se le llama, ¿no es cierto?, que se cuelga y hace un vacío y eso baja por gravedad. Los bolos intermitentes con las jeringas, con esas jeringas grandes que yo les decía, las Tumming, se pasa la alimentación también. O tomas cíclicas por Vic, que serían similares a los de las bombas. Ahí están, ¿no es cierto?, las sondas gastrostomía, la yeyunostomía, la duodenal, y como se llama, la colocación es exactamente la misma, pero bueno, va a depender del lugar que tenga nuestro paciente. Para la nasogástrica o nasointestinales va desde la nariz hasta el estómago o duodeno. Las gastrostomías van directamente al estómago y sirven para realizar estudios también quirúrgicos o de endoscopía y para alimentarse por un tiempo prolongado. La yeyunostomía va directo al yeyuno y las condiciones son fisiológicas, alimentar al paciente debajo del esfínter o píloro. La esofagostomía va desde el esófago hacia el estómago, ¿sí? Y pueden tener alternativa del usuario con tumores de cabeza de cuello. Tenemos la administración bueno, ahí les habla de la administración de alimentación por sonda nasogástrica, que es exactamente lo mismo que yo les explicaba. Viene el sachet o el Bacter indicado para nuestro paciente, se lo colgamos con un perfus, se lo pasamos por bomba al goteo que corresponde. A nuestro paciente siempre tratamos de tenerlo colocado en una posición que sea acorde y confortable, lo vamos a tener en una posición entre 35 y 45 grados, dependiendo su peso, talla, índice de masa muscular. ¿Por qué? Porque no lo voy a tener sentado directamente, que va a estar pasando el alimento, va a estar comprimiendo el abdomen y lo que va a hacer es que en vez de entrar ese alimento, empieza a querer salir porque va a tener el reflejo del vómito, ¿sí? Ahí está. En cuanto a las consideraciones de enfermería, tener en cuenta el peso diario o mensual del paciente y registrarlo, la ingesta y las excreciones, cuánto ingresa, cuánto sale. Los controles de glucemia son muy importantes en el paciente que va a estar alimentado por sonda nasogástrica. El control horario de las tomas de alimentación vienen con un horario ya estipulado que se debe de tratar de seguir al máximo y cumplirlos, porque si no puede pasar que no le pasé el alimento de las 15 y le tengo que pasar a las 19. Entonces, ¿qué hago? Coloco ahora que son las 17 horas, casi las 18, se lo paso a chorro, ¿y qué pasa? Le va a entrar ese alimento, bárbaro, re bien, lo registro, 500 que le di de alimentación a mi paciente, pero así como entró, va a salir, porque lo que voy a hacer es que mi paciente le dé una diarrea, y que no solo que voy a tener que estar higienizándolo, sino que no cumple la función de aportar los nutrientes necesarios que el organismo necesita, ¿sí? Bueno, ahí también hablaba de lo que es los perfus que se colocan para la alimentación, que se cambian cada 72 horas, ¿sí? Dependiendo el que sea. En el caso de la yeyunostomía o gastrostomía, se debe hacer un cuidado especial de la piel, ya que los jugos gástricos tienden a lastimar y dañar la integridad del paciente, así que se debe observar cómo está la zona, si está enrojecida, si está seca, si está oscura, cómo está, si está caliente, y avisar y registrar, ¿sí? Realizar las curaciones con guantes y gasas, observar cómo es la cicatrización que tiene. Acuérdense que dijimos que era la yeyunostomía directamente al estómago, ¿sí? Entonces se curaba eso. Se utilizan ciertas vendas, ciertas cremas que vienen, ¿no es cierto?, para evitar que la piel se siga lastimando.
Y se enseña tanto al familiar como a la persona que la va a cuidar, como a la misma persona, sobre los cuidados e información necesaria que debe tener para este tipo de sondaje para alimentación, ¿sí? Muchas veces van a escuchar de que, por ejemplo, los chicos con discapacidades, pero que ya tienen una edad avanzada, los mismos nutricionistas les dicen que, por ejemplo, le licúen todas las verduras y con cierto, ¿cómo se llama?, con agua y eso, entonces le pasan todos los nutrientes necesarios, no es que vive a alimentación enteral directamente, ¿sí? No vive con el ensure común. Así que bueno, todo siempre se registra con fecha, hora y nombre de quien realiza tanto el procedimiento de la curación como el procedimiento de pasar la alimentación. La colocación de la sonda nasogástrica era lo que vimos en la clase anterior, que les hacía hincapié de el famoso pantaloncito, ¿se acuerdan? Que le decía que se cortaba la cinta, se pegaba a la parte de la nariz, se enganchaba de un lado, se enganchaba del otro y quedaba fijada la sonda. Y que había que fijarse que si la sonda estaba colocada en la narina izquierda, no cruzarla para la derecha o viceversa, porque ahí es donde producíamos las lastimaduras o úlceras. En cuanto a lo que es la fijación. Bueno. Hasta ahí vamos con la parte endocrinológica y abdominal. Ahora vamos a seguir con los drenajes, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces seguimos. Profe, ¿usted sacó la pantalla? Sí. Estoy cambiando de imagen. Drenajes abdominales y los cuidados. Bueno, para los drenajes abdominales, este es un procedimiento que luego de una cirugía se realiza en el quirófano y el paciente sale con distintos drenajes. Los drenajes, el procedimiento y los materiales se utilizan para mantener y asegurar la salida de los líquidos, ¿no es cierto?, que quedan en el organismo y son anormales, o sea, son normales o secreciones patológicas de una herida o un absceso o una víscera o una cavidad natural. Por ejemplo, si a uno lo ingresan al quirófano, le puede ser que lo operen de apendicitis y como hacen un lavaje, quede líquido circulante por dentro, entonces le coloquen un drenaje para que salga todo el líquido que tiene. Los orgánicos normales serían la bilis, la sangre y la orina, y las secreciones patológicas serían en cuanto al pus, los fluidos extravasculares y lo que serían los depósitos en el intersticio. En cuanto a los tipos de drenaje, tenemos dos tipos: abierto, que es donde las secreciones pasan a un apósito o absorbente, y sistema cerrado, que se extrae el líquido y residuo hacia un contenedor cerrado. En cuanto al drenaje abierto, de la colocación de la gasa o apósito, sería, por ejemplo, en este caso que vemos ahí, ¿no es cierto?, la imagen, un paciente con un abdomen abierto y contenido, quiere decir que el abdomen está abierto, está cerrado por puntos de aproximación y entre punto y punto va colocado ese drenaje, ese apósito, que el mismo cirujano después lo va a cambiar y va a ver el color, la textura, cuánto líquido sale y todo. Y en cuanto a lo que serían los drenajes, este es abierto. El otro, que sería el drenaje cerrado, serían los hemosuctores que vienen en esas dos presentaciones, ¿sí? Otro tipo de drenajes sería que Jackson, y el más común que vamos a encontrar acá, que es el famoso sachet arrollado en forma de acordeón, ¿sí? Que lo que va a hacer es, va a ir colocado la manguerita que va a ir directo al abdomen del paciente, y eso lo que va a estar haciendo es sacando todo el líquido que está circulante o esparcido adentro. Este drenaje hemosuctor se usa muchas veces en traumatología, se descarta, ¿sí?, se vacía y se vuelve a colocar, no se tira porque son carísimos, ¿sí? Así que si ven uno de esos,
es oro en polvo. Aparte, Otra de las cosas, Lo coloca el médico y lo saca. lo coloca el médico y lo saca el médico. Se ve mayormente en traumatología, pero este tipo de drenajes también lo pueden llegar a ver en una operación neurológica, ¿sí? Los drenajes hemosuctores. Y obviamente en cirugías abdominales también se ve, pero no es tan común. Esto es un drenaje de Kerr que dura aproximadamente 45 días, es un tubo blando en forma de T que colocan en quirófano en un área cerrada, totalmente estéril, y va conectado a una bolsita, y lo que hace la bolsita se vacía a las 48 horas de colocado y después, bueno, se registra. Las curaciones de las Profe, heridas tengo deben una ser duda, Sí, una consulta, mejor dicho. ¿En qué varía el drenaje que se utiliza? Si es abierto o cerrado. Lo decide, ¿no? lo decide el médico según la cirugía que realice. Ah, ok. En cuanto a los cuidados de enfermería, las curaciones deben ser diarias de las heridas, los cambios de apósitos cuando estén húmedos se deben cambiar, no es que si yo veo los apósitos o la curación que está, lo curé hace 2 horas y está mojado y porque yo me voy dentro de un ratito lo voy a dejar, no, sino que lo debo cambiar. ¿Por qué? Porque si uno lo deja mojado y húmedo, el drenaje, el aspecto, el color, el olor, hay que ver por qué sale, cómo sale el líquido, por qué sale en semejante cantidad, todo eso se registra y se lo debe curar al paciente, porque si no lo que voy a hacer es producir una lesión alrededor de la herida quirúrgica. Bueno, como dice ahí, controlar la cantidad de líquidos que se drenan, controlar que no se ocluyan los tubos de drenaje, sí, dijimos que el drenaje siempre va conectado a una manguerita que la coloca el médico, y eso es lo que se debe tratar de que no se tape. Se enseña al paciente a movilizarse con los drenajes, ¿sí? No es que porque tengo un drenaje me puedo estar moviendo de un lado para el otro. Y ahora vamos a hablar de lo que es la ostomía. La ostomía es una intervención que se realiza en quirófano, en la que se hace una abertura que permite pasar el contenido del intestino hacia una incisión o estoma, ¿sí? Vendría a ser, para que quede más claro, es un abocamiento hacia el exterior, o comúnmente, como se le dice, el ano contra natura, que se lo conoce muchas veces, que puede ser una ostomía, que sería la colostomía, o puede ser una ileostomía, ¿sí? Para este tipo de cirugías, mayormente se realizan porque el paciente tiene X problema para ir de cuerpo o defecar, ¿no es cierto? Entonces, se le hace este tipo de incisión, donde se corta un pedazo del intestino, se aboca hacia el exterior y se coloca la bolsita, y el paciente va a estar aproximadamente de 6 meses a 1 año, dependiendo cómo resuelva su situación, con esa bolsita, por así decirlo, y luego de ese lapso el médico lo vuelve a intervenir quirúrgicamente, y ahí es donde hace el enganche nuevamente de las dos partes, la que estaba hacia afuera, la coloca hacia adentro, la une con la otra parte que ahora estaba en desuso, y el paciente vuelve a tener un tránsito normal, ¿sí? Vuelve a hacer por el ano sus materias fecales o heces. En cuanto a los cuidados de enfermería, siempre hay que brindarle... ¿Qué? También cuando el intestino, por ejemplo, sufre un accidente como un traumatismo por herida de arma blanca o por herida de armas de fuego también. Sí. Muchas de las veces... O el infarto mesentérico. Claro, muchas de las veces pacientes jóvenes de por vida deben usar esa bolsa de colostomía. Uh-huh. Bueno, en cuanto a los cuidados de enfermería, como hacemos hincapié siempre, brindarle información al paciente sobre la cirugía que se le realizó, los cuidados a él y a su familia, los cuidados que deben tener, despejar las dudas que puedan surgir, cuánto tiempo va a tener que estar así, cuánto tiempo lo va a necesitar, qué es lo que puede comer, qué es lo que no puede comer, qué puede hacer, qué no puede hacer, determinar las fortalezas y debilidades del usuario, y cuidados de 72 horas previos a la cirugía, teniendo en cuenta la dieta. Se debe realizar enema porque el intestino debe estar totalmente limpio, el paciente debe estar en ayuna, y bueno, se va a vigilar la forma del ostoma, el color, cómo se encuentra alrededor del ostoma, se va a lavar y secar cuidadosamente,
se va a colocar la bolsa de colostomía, se le va a hacer el agujero de acorde a cómo sea su ostoma, no se le va a hacer ni más grande ni más chico, se le va a explicar al mismo usuario o paciente cómo se coloca y se le va a explicar a la familia, porque si ustedes tienen un paciente bien educado y bien aprendido de cómo se coloca, ese paciente va a hacer un tratamiento efectivo en su casa y no va a estar viniendo a cada rato para que ustedes le cambien algo que es tan sencillo como es la colostomía. Ahí están los distintos puntos que dependiendo si es colostomía transversa, si es colostomía sigmoide, si es colostomía ascendente o descendente, y ahí se ve la imagen de cómo queda, ¿sí? Que el intestino se corta un pedazo, sale hacia afuera y eso es lo que va a ir adentro de la bolsita. En cuanto al procedimiento para la colocación, bueno, lo que les estaba diciendo, que se debe observar cómo es el ostoma, el color y todo, esos son los distintos tipos de bolsa. La bolsa de los costados es la bolsa de colostomía, que es una vez que está llena o se llena de materia fecal o se llena de gases, se descarta y se coloca una nueva. La del medio es la bolsa de ileostomía, que también se puede usar para una colostomía porque lleva un gancho que es un cierre, que lo que hace ahí es que en esa bolsa dura más tiempo si está bien colocada, puede llegar a durar inclusive hasta 5 días, y o bien se descarta una vez que se despega, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que esa ileostomía o bolsa de ileostomía se va a descartar en una chata y se va a volver a cerrar y va a seguir usando la misma el paciente, ¿sí? Y no se despega en ningún momento, sino que por ustedes ven la parte que sale hacia abajo, esa que sale hacia abajo es por donde se va a descartar. En cuanto a... Sí. Profesora, una consulta. ¿Y si esa bolsa de la ileostomía se higieniza? No. Descartás adentro de la chata y no se mete nada adentro. Descartás el líquido y la volvés a cerrar, y ese procedimiento se realiza con guantes. Ahí tienen para leer después lo que es los diagnósticos de enfermería en cuanto a lo que es el objetivo, planificación, ejecución y evaluación. Perfecto, gracias. Eso que lo lean ellos. Así que bueno. Bueno, ahí arriba del diagnóstico tenían un diagnóstico de enfermería, así que bueno, ahí después lo van viendo y les va a servir también para los que tengan que rendir básica. Un repaso. Mirá, ahí tengo un mini alumno. ¿Sí? Sí, ahí está Lombardito Junior. Una nena, profe. Ay, bueno, ponele un broche, pobrecita. Ay, mirá, qué divina. Lo que pasa es que hasta ahora se despierta y ya no se duerme más. Qué divina. Bueno, pero está interesante la clase porque está mirando ahí, o bien está mirando y está diciendo, No, ¿qué no sé hacen? qué le pasa a esta gente. ¿Qué hacen todos estos locos juntos? Bueno, seguimos con la última parte, que son los cuidados de enfermería a los pacientes con diabetes mellitus. Bueno, acá vamos a hablar de lo que es la diabetes, que según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la diabetes es un proceso crónico compuesto por un grupo de enfermedades metabólicas caracterizados por la hipoglucemia resultante de defectos de las secreciones o acciones de la insulina. Acuérdense que el que regula la insulina es el páncreas. Se constituye un problema que puede ser personal y de salud pública. Las principales causas, es principal causa de esto la invalidez y la muerte prematura en la mayoría de los países desarrollados. Motivo de importante deterioro de la calidad de vida de la persona, porque cuando una persona se entera que es diabético y no se cuida, la mayoría de las veces, no siempre, pero la gran mayoría de las veces lo lleva a perder la audición, a perder la vista, a perder inclusive una de sus extremidades, ¿sí? Que recurren a lo que es las famosas amputaciones. La diabetes se clasifica en dos tipos: diabetes mellitus tipo 1, asociada a procesos autoinmunes, destrucción de las células betas, generalmente comienza antes de los 30 años, que puede ser la polidipsia, polifagia y poliuria,
y la diabetes de tipo 2, que es la combinación de resistencia a la insulina y disminución de la producción de esta. Son componentes hereditarios, no con esto quiere decir que porque mi mamá tenga, yo voy a tener, muchas veces viene hereditario de una generación anterior, aparece generalmente después de los 40 años y muchas veces es producida también por la obesidad. Las complicaciones agudas son la cetoacidosis diabética, que sería ese olor o aliento cetónico, así bien como acetona, entre dulce y agrio, y lo mismo con la orina, puede llegar a producir un coma hiperglucémico por hipermolar no cetósico y la hipoglucemia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que o se dispara hacia arriba y nos da 500 de azúcar, o se dispara hacia abajo y de cualquiera de las dos formas nos lleva a lo que sería un coma. La cetoacidosis diabética es el mal tratamiento en situaciones de estrés. Muchas de las veces, como hablábamos hoy, las personas que, por ejemplo, tienen un problema económico, emocional, familiar, del que fuera, lo afecta de tal manera, porque no todos están preparados de la misma manera psicológicamente, entonces lo afecta de tal manera que lo lleva a producir un estrés o un pico de estrés, y lo que hace es volverlo diabético. O en el caso ahora más común de los pacientes con COVID, que algunos se han vuelto diabéticos. En cuanto a la hiperglucemia, estamos hablando de 350 miligramos por decilitro, la cetoacidosis y acidosis, y en cuanto a las respiraciones son profundas y más rápidas, y tenemos la polidipsia, que sería la poliuria, debilidad, malestar, náuseas, dolor abdominal. Las complicaciones siempre son el shock y el coma, y el tratamiento es la reposición de líquidos administrando insulina y sustitución de calcio, de potasio. Los cuidados de enfermería son los controles de glucemia o Accu-Chek, que van a escuchar comúnmente, controlar la velocidad de administración de los líquidos, no administrar alimentos en forma oral, sin peritaltismo, las glucosas se pasan por endovenosa según prescripciones médicas, los controles de diuresis son horarios, y la administración de potasio y bicarbonato siempre va según la prescripción médica y previo un laboratorio, y controlar el estado mental del paciente, que ahí sería a través de la escala de Glasgow, que ya la dieron también. En cuanto al coma hiperglucémico, sería hipersmolar no cetósico, sería una hiperglucemia grave, donde la hipermolaridad del plasma hace que la persona se deshidrate de tal manera que su estado mental se encuentra alterado. Esto se da mayormente en enfermedades de diabetes de tipo 2, el tratamiento es líquido, es insulina más potasio, la mortalidad es de un 40-50% y las causas pueden ser el shock o la embolia pulmonar. En cuanto a la hipoglucemia, es por debajo de 50 miligramos decilitro. Las causas son errores con la insulina, una dieta insuficiente, ejercicio intenso o no planificado, alcohol, drogas, síntomas de dificultad para el habla, cefaleas, confusiones, irritabilidad, pérdida de conciencia, y el tratamiento casi siempre es oral o con insulina correctiva. Complicaciones crónicas, enfermedades microvasculares, retinopatía, nefropatía. Acá afecta mucho lo que es la parte de los riñones, así que es muy probable que este paciente termine dializándose. Por eso es que hay que cuidarse, ¿sí? Para no llegar hasta esa instancia. Tenemos también las enfermedades macrovasculares, la arteriosclerosis, enfermedades vasculares periféricas, por ejemplo el pie diabético, que yo les decía que hay que mirar en los abuelitos, los papás, ¿no es cierto?, de cómo tienen los pies. Vieron ahora que hace mucho frío, que por ahí les dice que no sienten, o uno mismo que no siente los pies, y por ahí uno se baña, no se seca bien, se produce la lastimadura entre los dedos de los pies, y eso, si uno encima de eso es diabético, no se cuida, puede llegar a que le tengan que cortar primero el dedo, después le cortan un pedazo más, y después vienen las grandes complicaciones. En cuanto a las medidas, acá está el pie diabético, se debe lavar diariamente los pies con agua y jabón, con agua templada, ni muy fría ni muy caliente. Se debe secar cuidadosamente entre los dedos, estar observando, no utilizar productos comerciales que quiten las callosidades, limpiar los cortes con agua templada, como dice ahí, y con apósito limpio para ir secando.
automáticamente se debe avisar al médico, no puedo, si yo veo una herida que está grande, no puedo dejarla pasar y decir la voy a curar, sino que avisar al médico, llevarlo al médico, al paciente, si en el caso que fuera algún familiar, ¿no es cierto?, y no se encuentre internado. En cuanto a las medidas del pie diabético, examinar diariamente los pies, observar si hay cortes, si hay ampollas, si hay inflamación, si hay área sensible, hidratar los pies con crema. Vieron que vienen un montón de cremas comerciales que son para eso, y bueno, controlar las uñas de los pies principalmente, porque mayormente van a ver que los abuelitos con pie diabético tienen esas uñas que son grandes como las garras, dobladas hacia adentro y que cuesta horrores cortarles, y muchas veces no se quieren dejar cortar. Así que bueno, en ese caso tendrían que ponerlo. Si lo van a hacer ustedes, lo recomendable sería llevarlo a un podólogo. Si lo van a hacer ustedes, tener las herramientas necesarias, tratar de no cortar muy cerca para no producir un daño mayor, entibiar agua, ponerle el pie un rato adentro para que eso se afloje y tratar de cortarle. Pero si lo pueden ir cuidando y manteniéndolo, muchísimo mejor. Evitar los zapatos con los dedos o el talón al aire libre, los zapatos de tacón alto, es preferible llevar zapatos de piel, de zapatillas con suela, no caminar descalzo. Las medidas del pie diabético también son no utilizar, bueno, ahí dice botellas de agua caliente o almohadillas, serían no ponerse directamente sobre la piel directamente, que queme y que produzcan un daño mayor. Las bolsas de agua caliente, no me salía. En cuanto, bueno, las medias las deben estar cambiando continuamente. Vieron que se les moja el pie, les queda la media mojada, eso no es bueno, se tiene que cambiar. Llevar calcetines, ahí dice limpios, recomendables, en lo posible que sean de algodón, no que sean de lycra, no muy ajustados. Ejercitar los pies diariamente, descalzar el pie, mover los dedos y todo para ver cómo está. Y bueno, ahí tenemos que sobre la diabetes se le debe explicar tanto al paciente como a su familia lo que es la enfermedad, los controles que debe hacerse, ¿sí?, cómo debe cuidarse, que debe llevar una dieta rica en todos los nutrientes, que eso lo dan en dietoterapia, y esos que ven ahí son los puntos de inserción o colocación de lo que sería la insulina, que no siempre el paciente debe hacérsela en los brazos, que es donde se lo va a hacer, o en el abdomen, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a producir ahí es que se produzca un daño en cierta parte del cuerpo. Si yo me vivo inyectando la insulina en el brazo, este brazo va a quedar duro, lo voy a tocar y no se va a sentir igual que el otro, que capaz que nunca lo pincho, entonces está bueno rotar, y esos son los distintos puntos que tenemos para colocar la insulina. Subcutánea, NPH o insulina porcina, humana o NPH, y cualquiera de estas dos insulinas siempre van a estar reglamentadas o regladas por el médico de cabecera. Por eso es que hago hincapié en acudir al médico de cabecera, hacerse todos los controles, que le hagan toda una serie de estudios, y en base a eso recién les va a decir si necesitan insulina o si necesitan una medicación que sea vía oral, como explicábamos al principio. No en todos los casos requieren de una o de otra. En algunos de los casos no requieren ninguna de las dos, y el paciente, cuidándose las comidas, llevando un hábito de vida saludable, puede llevar su glucemia bien, sin necesidad de un tratamiento invasivo, por así decirlo. ¿Alguna pregunta? Profe, para Profesora. la diabetes, ¿sí o sí se necesita hacer algún estudio para saberlo? Sí, tenés que ir al médico clínico. El médico clínico te va a mandar una serie de laboratorios. Uno de los laboratorios específicos que te hacen ir en ayunas, te dan un líquido que tomes X cantidad de horas antes, vos vas al laboratorio, te tomás ese líquido, te quedás ahí sentado, después te hacen el laboratorio, es como que ingerís glucosa, y ahí después está el resultado, y en base a eso sale si sos diabético o no sos diabético. Vuelvo a repetir, no porque tu mamá, tu papá o tu abuelo sean diabéticos quiere decir que vos lo vayas a hacer, ¿sí? Es muy probable que si tenés un antecedente en la familia hereditario, no vos, sino tus generaciones siguientes puedan llegar a tenerlo. Porque usted sabe que, bueno, la abuela que yo cuido, por ejemplo, a ella cuando le hicieron, pero hace un par de meses atrás, le salió que no tenía diabetes. Pero usted sabe que ahora en los pies se le empezó a hacer, así como se lastiman los diabéticos,
y tiene la piel reseca y todo, y el médico me dijo que le ponga hipogloss únicamente. Y se le hizo una úlcera a ella en el pie. Y le está costando. Habría que ver porque puede llegar a no ser, puede ser algo relacionado con lo venoso, una trombosis venosa puede ser que esté haciendo, o bien puede ser que cuando le realizan el baño o ella se baña, no se seca bien, o usa directamente el talco, porque muchas veces las personas se colocan directamente el talco que viene para los pies, y eso lo que hace es formar gránulos, y en vez de mantener el pie seco y limpio, lo mantiene húmedo, y ahí es donde se producen las lastimaduras. Tendrías que hacerle el lavado de los pies una vez que ella se bañe, después secarle con gasitas o con una toalla, y después con un secador de pelo, no muy cerca porque la vas a quemar, no a la velocidad máxima, sino intermedia, y secarle que le quede bien seco, y después le colocas las medias. Y después el zapato. Colocarle también, hacerle masajes con aceite. Masajes con aceite, masaje en la zona de los pies para que tenga una buena irrigación de los pies, porque seguro que si le toca el pie ahora lo debe tener congelado, por más que esté con un par de medias, y no está teniendo un buen acceso venoso. Gracias. Aloe. No, pero papá camina. ¿Camina la abuela? No, ella está en cama. Ella está en cama. Bueno, lo único movimiento que hace es sentarse. Rotarla de posición, colocar la almohadita para que el pie la voy rotando y todo eso. Sí, por eso le quería consultar eso, porque como le había consultado al médico y me dijo esto únicamente, me pareció como que muy básico. Frotale el pie o hacerle masajes. Sí, le hago masajes. Frotale aloe vera. Ajá, voy a de conseguir. La planta común, no vaya a comprar la crema ni nada. No. La planta. Ajá. No le podía vender, dijo. No. ¿Cómo es que se llama? Le pasás y ahí vas a ver cómo va a ir mejorando a poco, pero hay que tener constancia y perseverancia. Gracias, profe. Vos le haces de lunes a viernes y la que está sábado y domingo también para que no se aburra. ¿Sabes, Yani? Y después en agosto me contás cómo sigue la abuelita con el pie. Sí, Fabiana. Soy la masajista de los fines de semana. Por supuesto. Sí, Fabiana, aquí vamos a todo. Sí. Yo le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando vos te haces los valores, ¿no? Los análisis, y te sale que tenés diabetes, pero no es una diabetes para medicar. El médico te manda a hacer una dieta, ejercicio, todo. ¿Cuántos años tienes? Entonces, resulta que te dicen que la diabetes ya bajó y que no sos diabético. ¿Cómo me puedo explicar eso? ¿La diabetes desaparece o qué? ¿Qué edad, Fabiana? ¿Cómo? Porque la edad es importante. 50. Hay una diabetes tipo 2. Puede corregir. Hay una diabetes, se corrige, hay distintos tipos de se diabetes. corrige con la alimentación, con los cuidados, llevando una dieta balanceada y equilibrada, haciendo algún tipo de actividad física. No precisamente necesitas con esto de actividad física ir al gimnasio, pero con que tengas la constancia de todos los días caminar, aunque sea la vuelta a manzana, o ir y venir a la misma cuadra, ya estás haciendo un tipo de actividad. Más que nada cuidarse en las comidas y cuidarse en el tema de la ingesta de todo lo que sea, ¿no es cierto?, que pueda afectar tu glucemia. Después hay otros tipos. La doctora, ¿cómo? Fabiana, después hay otros tipos de diabetes. Sí. Porque vos decís desaparece. Sí, fíjate que hay una diabetes gestacional que mientras la mujer está embarazada, tiene valores altos de glucosa. Y después vuelve a su normalidad. Sí. No, en este caso es, por ejemplo, la doctora dijo que podía ser una diabetes adquirida por el estrés. Y bueno, también por obesidad. Diabetes de estrés, que es la tipo 2, que se da a causa del estrés, de un pico de ansiedad por X motivo que haya pasado, o también puede ser ahora en el caso de COVID, que se está siguiendo muchos pacientes que no eran diabéticos y ahora se están volviendo diabéticos, y también por obesidad,
o sobrepeso y por dolor también. Sí. Para que yo le pregunto algo a la profe. Bueno. Profe, Sí, Tendría que saber. Sofía Aguirre habla. sí. Sí, Vi una Sofía. pregunta. Cuando la mujer está en la etapa cuando está en el embarazo y tiene diabetes gestacional, ¿se le pasa al bebé la diabetes? ¿Puede ser que nazca el bebé con diabetes o no? Mira, eso lo dan el año que viene, pero lo más probable es que cuando se le detecta a la madre la diabetes, cuando van a hacer la criatura le hacen cesárea, entonces ahí se trata de evitar, pero es más de tercer año de madre y neonato. Nosotros Ah, damos ok, adulto profe. y anciano. Adulto y anciano. Claro. Vos Claro. estás embarazada entonces. ¿Eh? Estás embarazada, por eso te surgieron las dudas. ¡Ay, no de vuelta! ¡No! No, por Dios. Gracias, Dios. Cuídese. Bueno, si no hay más preguntas, los voy a ir liberando, pero no sin antes decirle dos cositas. Una, que los que no pusieron ayer y vuelven a exponer después de las vacaciones, que van a tener que hacer 2 temas, ¿sí? Si ya eligieron uno y ya tenían uno, eligen otro más, cosa de que no sea todo el mundo hablando otra vez de intramuscular, sino que elijan alguna de las técnicas dadas el año pasado o de las dadas este año, ¿sí? Por ejemplo, intramuscular y colocación de PP o sondaje nasogástrico, sondaje vesical. Si no tienen una pregunta. Espera un cachitito, ya te dejo. Si no tienen los materiales, no es necesario que los compren, sino con que los describan ya estaría suficiente, o sacan un PowerPoint o una imagen, ¿no es cierto?, de los materiales, o con que lo sepan nombrar ya está, ¿sí? Pero es más que nada para que no estén todos hablando. Igualmente no va a ser el primer día de clase cuando volvamos que van a tener que exponerlo, pero ya lo están sabiendo porque se los dije al turno anterior, así que para que ustedes también lo sepan. ¿Qué más? Bueno, les voy a pasar ahora después el material y igual, no porque se vayan de vacación o tengan que rendir, quiere decir que no tengan que leer nada de la materia, ¿sí? Igual van a tener que leer. Y Vanessa, cuando volvamos a la presencialidad, va a tener que llevar los sanguchitos. No sé, los va a tener que ir a congelar ahora. Sí, porque ahora no podemos. Sí, Joana, te escucho. Profe, mi grupo expuso ayer, yo fui la única que no pude por temas laborales, que no pude estar. ¿Yo me puedo unir con otra persona para exponer o es individual? O sea, como te guste, si querés lo haces individual y si no lo haces con algún otro grupo que no hayas puesto ayer. Listo, Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta, sugerencia y o? ¿No? Bueno. Van a quedar feos los sanguchitos congelados. ¿Qué dice? Que va a quedar feo los sanguchitos. No. Sí, nosotros a las vacaciones le vamos a estar tomando examen, así que igual nos vamos a estar viendo. Lo creo. Sí, Fabiana, ¿quién habla? No, yo, profe Teresa. Teresa. Nosotros somos compañeras de Joana, la chica que no pudo ayer. ¿Podemos armar otro y hacerlo con ella o no? La gana de exponer tenés vos, me parece. Bueno. Porque no quedé conforme con el de ayer, profe. Muy bien. Vos no era la que me pusiste a llorar al final, ¿no? No, yo era la que le pedía exponer porque tenía que trabajar. Ah. Por eso le pregunto, porque no me gustó como hicimos nosotras. Muy bien. Mirá, estamos rodeadas de bebé. Ay, por favor. Profe, sí, por ejemplo, nosotros que nos faltaron chicas también para exponer, ¿podemos exponer de vuelta? Porque la verdad que yo me puse muy colorada, me trabé bastante, me hubiese gustado presentar mejor el trabajo. Bueno, preparen, así no se olvidan de nosotros, no se aburren. Después no digan que no tuvieron vacaciones porque estuvieron preparando a ver qué clase nos iban a dar, porque las conozco. Bueno, el otro se entró adentro, no sé qué pasó, se perdió. Vanessa se está comiendo todos los sanguchitos, ahí están los bebés. Ya los comí. Me voy retirando, así no me contagio de bebés. Bueno, chicas, felices vacaciones. Felices vacaciones, nos estaremos volviendo a ver en agosto.
y Gracias igualmente a todos. ojalá y sea con la presencialidad. Así que bueno, a cuidarse igualmente. Muchas gracias. Gracias, profe. Hospital. Chao. Felices vacaciones. Adiós. Gracias igualmente. Adiós, felices Luján. vacaciones. Adiós, Grise. Chao, Adiós, querida. Patri. Chao, nos vemos en el hospital.